Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalunga. El tema de este video va a ser bien interesante para muchos practicantes del espiritismo y también del palo. Y vamos a hablar sobre el ánima sola. Es una práctica espiritual que se realiza tanto en el Caribe como en Latinoamérica. Es la invocación de un espíritu desencarnado, fallecido, que se le atribuye una serie de intervenciones en la vida de los seres humanos a través de un pacto. Hasta cierto sentido se parece a los pactos que se hacen con la Santísima Muerte, pero no voy a entrar en el culto de la Santa Muerte porque esto es algo muy distinto. Pero voy a clarificar unas cosas con respecto al ánima sola. Y en este video ustedes se van a sorprender de la información que yo voy a traer, que va a desmitificar lo que es el ánima sola. Así que quédense ahí en este video, donde vamos a exponer qué es realmente el ánima sola. Y ustedes se van a sorprender de la información que yo voy a traer sobre esta práctica espiritual, que no solamente es de Puerto Rico, se practica también en Latinoamérica. Y se habla de unos pactos con el ánima sola. Primeramente, tenemos que hablar la palabra ánima sola, o el nombre de ánima sola. Ánima, en latín, significa alma, y sola significa solitario o solitario. Ustedes han visto el cuadro del ánima sola. Una dama desnuda que se está quemando como si estuviera en el infierno y en una reja, como una reja. Esa es la foto que típicamente uno ve cuando entra a los buscadores en las redes o en las botánicas, porque en prácticas espirituales hay una devoción sobre el ánima sola. Pero voy a especificar qué es el ánima sola. El ánima sola es un espíritu en pena que se encuentra en el mundo astral y se encuentra en una profunda soledad. El ánima sola no es un espíritu como se ha pretendido presentar por algunos practicantes del espiritismo o de otras vertientes espirituales. Hay millones y millones de ánimas solas, de espíritus en pena y que están en una profunda soledad. ¿Y a qué se debe que estos espíritus estén en pena y en una profunda soledad? Eso está basado en su vida material, donde ellos estaban, donde pasaron unos eventos bien difíciles en su vida, de angustia, tristeza, desesperación, agonía, porque esas personas en su vida material estaban en sus últimos momentos de vida, estaban pasando por una enfermedad terminal.
para que un espíritu llegue a rango de ánima sola, tiene que ese espíritu desencarnado o fallecido haber llegado en un momento de desesperación y más que nada de sentirse solo o sola, porque pueden haber, típicamente cuando se habla del ánima sola se piensa en una mujer, pero no, el ánima sola puede ser un hombre también. Entonces se ha presentado un culto del ánima sola como si fuera una entidad espiritual que está pasando por pena, por angustia, por tristeza y se encuentra en una profunda soledad, y que este espíritu a través de unos rituales se invoca y se le pide la intervención en algunos asuntos del mundo material. La realidad con este tipo de espíritu, este espíritu no es útil para trabajar con él en asuntos, si uno lo quiere invocar para asuntos de resolver problemas espirituales. Porque es un espíritu que necesita ayuda. Primero, es un espíritu que está aislado del mundo astral. O sea, dentro del mundo astral, estos espíritus se mantienen aislados de los grupos que están en el mundo astral. Eso es interesante que usted lo sepa. Algunas personas dicen son espíritus en penumbras, pero cuidado, porque una ánima sola no es un espíritu del bajo astral. Es un espíritu frágil, es un espíritu que está pasando un momento difícil dentro de su naturaleza espiritual, que necesita ayuda de otros espíritus de mayor evolución espiritual. Eso es así. En la tradición católica, que esto lo voy a hablar aquí ahora mismo, en la tradición católica pues se habla del ánima sola como un espíritu que está en pena, que está en soledad porque está en el purgatorio. Está purgando unos pecados que no le ha permitido ir al cielo. Me acuerdo del diario de Sofautina, de Cracovia, donde ella habla pues que a ella se le aparecían espíritus que estaban en el purgatorio. Y usted va a leer historias de otros santos de la Iglesia Católica y habla de este tipo de espíritus, ánima sola, espíritus que están en pena, en tristeza, porque están en el purgatorio y no pueden ver la luz de Dios. ¿Ve? Esto es algo muy distinto al concepto que yo estaba hablando de ánima sola. Que es básicamente un espíritu fallecido o desencarnado que está en una profunda pena, en una profunda tristeza, un profundo abandono, que experimenta una profunda soledad. El abandono, ese concepto hay que desarrollarlo un poco más. Los seres humanos en algún momento de su vida se han sentido abandonados, se han sentido sin la ayuda de sus familiares, hasta de sus familiares más cercanos, padre, madre, hermano. Y a pesar que uno tiene una familia extendida, sea familiares paternos o maternos, hay un momento en nuestra vida personal que nos sentimos completamente solos. Y en algunos casos
quien saca la cara por nosotros muchas veces son personas que no son ni tan siquiera familia de nosotros. El ánima sola o el alma sola o el alma que está en una profunda soledad necesita la ayuda de un espíritu que auxilia a este ser que está sufriendo, que está con un profundo dolor. Y en el mundo espiritual hay seres que se dedican a ayudar a estas almas. Me acuerdo, en una de las escuelas espíritas de Puerto Rico se le llamaban almas frágiles. Cuando un medium, o mediunidad, como usted le quiera llamar, invoca este tipo de espíritu, contrario a las oraciones que usted va a buscar en una botánica o en boticas o en centros que te hablan de que es posible invocar al ánima sola. Cuando yo le hago la descripción de lo que es realmente una ánima sola y que le estoy diciendo que son millones de espíritus que están en esta situación, es bien difícil que usted coja ese espíritu y lo ponga a trabajar desde el punto de vista espiritual a resolverles cosas a las personas vivas. Es bien difícil, porque es un espíritu que necesita él mismo ayuda. Pero sí ha montado todo un negocio con el ánima sola, y entre el ánima sola y la Santa Muerte hay mucha relación ahí. Pero ánima sola es otro. Ánima sola dentro del contexto católico es un alma que está sufriendo, que siente una profunda soledad porque no está en la presencia de Dios, no ve la luz de Dios y pide que se le ayude, se pide que se ore por esa alma para que ese espíritu pueda salir de ese atolladero espiritual y pueda ver la presencia o el rostro de Dios. Es dentro del contexto católico. O sea que el ánima sola básicamente en el contexto católico es un alma del purgatorio, que no ha podido ver a Dios porque tiene unos pecados que no le permiten, porque usted sabe que la Iglesia Católica habla de pecados mortales, pecados veniales. Pues este espíritu no puede llegar a la presencia de Dios porque tiene unos obstáculos pecaminosos. Esa es la palabra básica. Por lo tanto, un espíritu que tenga las descripciones de un ánima sola no puede ayudar a un palero, no puede ayudar a un espiritista, no puede ayudar a un santero, no puede ayudar a cualquier esoterista de entrada. ¿Por qué? Porque para poder trabajar con ese espíritu, usted tiene que estar en un proceso de ayudar a ese espíritu a salir de donde está. Es como usted está caminando en un bosque y se encuentra este espíritu arrinconado en una cueva. Y ese espíritu está en una profunda soledad. No tiene interacción con nadie. Como yo he tenido la experiencia de cuando yo así realizaba investigaciones paranormales, me encontraba espíritus en esas condiciones. Entonces, entrar en un diálogo con este tipo de espíritu que está en una profunda pena y siente que está abandonado, se siente solo, y sacarlo de esa mentalidad a moverlo
que salga de ese atolladero, eso es un proceso. En las escuelas espíritas de Allan Kardec se trabaja mucho con este tipo de espíritu. No es el concepto de espíritus endurecidos que habla Kardec en muchos de sus libros y los seguidores de Kardec. Estamos hablando de un espíritu que, si vamos a usar lenguaje psiquiátrico, pues es una persona que está en una profunda depresión, que está en una profunda tristeza. Y cuando una persona está en una profunda tristeza, los que saben de psiquiatría y de conducta humana saben que cuando una persona está deprimida, una persona no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Se afecta el sueño, no quiere comer, se acuesta en una cama y no quiere hacer absolutamente nada. Ese es el tipo de espíritu que se le llama ánima sola. Depende del contexto donde tú lo veas. Entonces han creado todo un culto al ánima sola, pero los que practican el culto al ánima sola no se han detenido a ver qué es, en definición clara y precisa, qué es el ánima sola. Y el ánima sola es un espíritu en pena que está en el mundo astral y que se encuentra aislado de otros espíritus y vive en una profunda soledad. Un espíritu suicida, o sea, cuando digo un espíritu suicida, es una persona que estaba encarnada y se quitó la vida. Pues ese espíritu fácilmente puede caer en el concepto de ánima sola. Porque usualmente la gran parte de los casos, cuando la persona se priva de la vida, ha estado pasando por un proceso de depresión profunda. Y entonces, el ánima sola, el concepto cae muy bien a personas suicidas. Porque cuando una persona se priva de la vida, es que perdió toda esperanza. Y dice, la vida no vale nada, no vale la pena seguir existiendo. Y cuando un ser humano llega a ese nivel, de ahí a atentar contra su vida es un paso. Una persona suicida cae dentro de una persona que se suicidó. Su espíritu pasa a lo que nosotros podremos llamar un ánima sola. Entonces ese espíritu pues va a requerir de una ayuda espiritual. Y el que pueda ayudar a este tipo de espíritu, una persona que puede establecer un diálogo con este espíritu fallecido. Y muchos de estos tatas en Quisimalongo que usted ve por ahí, de los que duermen en los cementerios, y pues toda su vida es alrededor del Campo Finda. Ellos pues dicen que, pues, que tienen contacto con los espíritus del cementerio, 20 cosas, pero a la hora de la verdad no saben interrogar un espíritu. No saben ni telepáticamente hablar con un espíritu. Quizás lo que tiran son los 4 chamalongos a ver qué le contestan. No, este tipo de espíritu que nosotros le llamamos ánima sola, que ya le dije que son millones de espíritus que están en esa misma condición espiritual. Usted tiene que entrar en un diálogo con ese espíritu. Y entonces, para ver cuál es su circunstancia. Y que ese espíritu pueda salir de ese atolladero espiritual que él está y moverse hacia la luz.
o entrar en un entendimiento que él se dé cuenta que que lo que él está experimentando y lo que él está pasando requiere una reflexión en la cual pues tiene que dar el paso para salirse de esa situación. Y eso es una decisión personal de ese espíritu. Pero la mayoría de las mediunidades que hay, y especialmente en el palo, no saben trabajar con una psicología del alma o del espíritu, como usted le quiera llamar. Ellos se creen que es matar susu, pollo y todas esas cosas, que realmente eso no va a resolver nada. Tú tienes que entrar a hablar con ese espíritu y entrar en una conversación que vaya dirigido a que este espíritu revise su situación anímica, su situación espiritual, para que él pueda dar el paso y salir de donde está. Así que eso de que yo invoco el ánima sola y lo muevo para donde a mí me da la gana, eso no es así. De acuerdo a la descripción de lo que yo le he dicho a ustedes, un ánima sola es un espíritu que está en una profunda tristeza, en una profunda pena, en una desesperación, en una angustia, y se encuentra aislado de todas las entidades espirituales que están en el mundo astral. Se mete debajo de una escalera, para ponértelo así más trágico, debajo de una escalera, o como muchas personas que tú vas a los parques y los ves acostados en el último banco de ese parque, lo ves acostado y esa persona está experimentando lo de una ánima sola, porque hay ánimas solas encarnadas. No se crea que eso es allá nada más en el mundo espiritual. Aquí en este plano, ¿cuántas personas de las que ven este video aquí son espíritus en pena? Espíritus que están en soledad, espíritus que están en tristeza. Y eso con un susu, con un gallito, tú no vas a limpiar a la persona con eso. Tú tienes que entrar a llevar a la persona a evaluar los argumentos o las razones por las cuales está en esa situación. ¿Por qué se ha mantenido en esa situación? Porque no ha revisado sus conclusiones. Y las conclusiones que ese ser humano tiene son erróneas, no son claras. Está afirmando algo que lo está llevando es a su derrotero personal, a tener una vida de profunda tristeza. Mira, yo conocí a una dama. Ella se metió bien profundamente en una relación con otro varón. Ella amaba a ese hombre. Ella se esmeraba por darle lo mejor a ese hombre. Y ese hombre, de la noche a la mañana, conoció una gringa, una americana de allá de Estados Unidos, y adiós Madrid, se fue. Y esta dama cayó en una profunda soledad. Ella creyó que su vida se había acabado. Al este individuo irse de su vida se había acabado. Entonces, yo hablo con ella y le digo, ¿ese individuo es la última pesícola del desierto? ¿O es la última Pepsi del desierto? No. Si él se fue y se buscó otra dama, usted tiene derecho a ser feliz. La felicidad suya no depende de él. La felicidad suya depende de usted.
Usted cierra ese capítulo de esa persona y vuelva a vivir nuevamente. Salga de ese luto emocional que usted tiene. Porque cuando hay damas y hombres que cuando pierden a su pareja caen en una especie de luto emocional. No quieren rehacer su vida, caen como una depresión, como una angustia, una tristeza. No. Si el mundo fuera una sola alternativa, nosotros estuviéramos perjudicados. En el mundo donde nosotros vivimos, el mundo material, hay muchas alternativas. Pero a veces nosotros creemos en aspectos sentimentales y amorosos, creemos que esa es la única alternativa que hay. A que ese hombre o esa dama es la última pesícola del desierto. Y si él se fue, pues yo no tengo más alternativa. Eso es una visión errónea del mundo. El mundo hay alternativas. Y no es una sola, son muchas. Pero el ser humano, cuando cae en ese tipo de problemas, sea sentimentales, económicos o de otro tipo, pues cree que lo que solamente hay es una alternativa. Por eso es que en esas personas que ven que solamente hay una sola alternativa y no pueden lograr esa alternativa, pues recurren a privarse de la vida. Cuando el mundo, en verdad, tiene muchas alternativas. Pero eso es lo que pasa. Nos cerramos y lo que vemos es una sola, cuando hay muchas. Y esa es la realidad. El ánima sola como les dije y vuelvo y les recalco, son millones y millones de espíritus que están en este tipo de estado anímico, que todavía tienen unos conflictos de su vida material no resueltos y necesita de una, en reuniones espíritas que yo he estado presente, si ha trabajado con ese tipo de espíritu y se ha entrado en un diálogo con ese espíritu a través de una mediunidad de trance, una mediunidad que canaliza ese espíritu y se entra en ese diálogo y se empieza a hablar sobre cuál es tu situación y se empieza a clarificar las cosas. Y en ese proceso pueden venir espíritus a ayudar a esa alma que está en una profunda soledad. Pero mire, voy a hablar de la invocación de un ánima sola. Usted va en una botánica, le van a dar una oracioncita del ánima sola. Usted va a invocar el ánima sola, pero que en el fondo, ¿qué es un ánima sola? Un alma sola, un alma en soledad. Obviamente, un espíritu que está en una profunda soledad es un espíritu que no se va a mover, es un espíritu que está estancado porque está viviendo una angustia, está viviendo una tristeza, está viviendo una desesperación, y ese espíritu tú no lo puedes mover a supuestamente hacer trabajos de maldad o hacer trabajos espirituales para bien, tampoco. Ni para bien ni para mal, ninguno, porque es un espíritu que, que es inamovible, no se puede mover. Es un espíritu estancado, es un espíritu que se ha quedado en un lugar y no se mueve para ningún otro. Y pasa por desapercibido a los demás espíritus que están ahí.
Porque hay espíritus que están claros de quiénes son, hacia dónde se dirigen, pero en el mundo astral hay espíritus como estos que no van a hacer un movimiento porque hacia otros planos espirituales o otras realidades que hay en el mundo astral no se van a mover de ahí porque está en una profunda angustia. Entonces no me vengas a decir a mí que tú coges a la anima sola, que si tú invocas a la anima sola y que el anima sola es como un espíritu específico. No, anima sola son millones de espíritus que están en esa situación. Y esos espíritus son el Tata Inquisimaloco que te dice que invoca un anima sola y que para poderlo hacer maldad o hacer bien, lo que sea, no sabe lo que es el mundo espiritual. El ánima sola es un espíritu frágil, un espíritu estancado, un espíritu que su estado anímico no le permite ni hacer bien ni hacer mal. Él está ahí en un sufrimiento, en una angustia, en una tristeza, por muchas razones que él vivió en su plano material. Y hay muchísimos. La mayoría, en mi experiencia personal, cuando yo trabajé en investigaciones paranormales, me topé con muchos espíritus así. Para mover un ánima sola o un espíritu en soledad requiere un diálogo. Primero invocar ese espíritu. Ya cuando tú lo tienes identificado, invocarle en una sesión espiritista, que haya una mediunidad de causa, un, un director de mesa. ¿Sabes? Si tú vas a trabajar esto desde el punto de vista del espiritismo caldesiano o obra espiritual. Y entonces entrar en un diálogo, en un plano de convencimiento a ese espíritu, para moverlo de ese estancamiento. ¿Cómo una anima sola va a ponerse a hacer mal y hacer bien? No puede hacer ni lo uno ni lo otro, porque no está en condiciones para hacerlo. Su estado anímico no le permite. Estamos hablando como si fuera una persona deprimida, desde el punto de vista de salud mental. No puede hacer absolutamente nada. Déjese de esos cuentitos, que si la anima sola, que si yo le invoco, que si usted no sabe. Y en el contexto católico, el anima sola es un espíritu que está sufriendo dolor, pena, angustia, porque está este, en el purgatorio. Pero la imagen que presentan es como si el ánima solo estuviera en el infierno. Que la realidad es que el que está en el purgatorio recibe un poco del calentito del infierno. Porque la gente que ha hecho descripciones de espíritus que están en el purgatorio tampoco la pasan bien. Así que entonces, pero en el contexto católico, un alma que está en el purgatorio requiere rosario, misa, para ayudar a ese espíritu a que esos pecados que no los confesó cuando estaba en el plano material, pues ese espíritu pueda seguir purificando, pueda entrar en una depuración espiritual para poder subir al cielo. Eso es desde el punto de vista del contexto católico. Paleros que te hablen, que si invocan el ánima sola y que lo ponen a hacer maldad, ellos no saben. Si tú pones un espíritu a hacer maldad, lo más seguro es un espíritu endoki, un espíritu que esté inclinado hacia el mal, que no está en las condiciones de lo que es un espíritu, una anima sola. Tú estás poniendo a hacer un espíritu maldad que no es un anima sola, es otro tipo, es un espíritu que
que se murió y sigue haciendo maldad. Ahora le explico yo. Ahora vamos a ir, vamos esto va dirigido a los tatas en Quisimalongo y a las yayas en Quisimalongo que ven mis videos. Esto va dirigido a ellos. Y esta pregunta, yo sé que cuando vean el video va a haber muchísimas personas que me la van a hacer. Y yo, con mucho gusto, se las voy a contestar, pero aunque usted me las escriba debajo del video, pero yo se las voy a contestar antes que usted la escriba, se las voy a contestar en este video. Todo. Si yo hago un caldero espiritual y meto un ánima sola, ese caldero espiritual camina, o ese enganga camina. La contestación es que no va a caminar. Usted mete un espíritu de los que nosotros llamamos ánima sola, alma en pena, alma en angustia, alma en tristeza. Yo le garantizo a usted que ese muerto no va a caminar. Para que ese muerto camine, usted tiene que sacarlo de su estado anímico de tristeza y de desesperanza, porque en el fondo el ánima sola es un espíritu que está desesperanzado, ha perdido las esperanzas. Por lo tanto, ningún ánima sola, ningún espíritu en pena, en angustia y que se encuentra en una profunda soledad puede ser fundamentado en un caldero o en una prenda. Y si usted lo hace, usted trata de coger ese muerto y meterlo ahí, usted va a tener una piedra ahí que no se va a mover. Le va a poner resistencia. Y te va a decir, yo no quiero hacer eso, yo no quiero, déjame tranquilo. Te están metiendo con el hijo del vecino. Ese espíritu no quiere trabajar en la prenda. Ese espíritu está en un estado anímico que no va a colaborar contigo. Va a ser, él se va, como dicen en el palo, él se va a quedar sentado, no va a querer caminar. Entonces, pues, vas a tener que darle camino. ¿Cuántas prendas han montado los Quimbisa? ¿Cuántas prendas han montado los Brillumba? ¿Cuántas prendas han montado los Pititicón? ¿Cuántas prendas ha montado Reglacongo? Con espíritus que están en estas condiciones. No caminan. Y a veces sabiendo previamente que van a la tumba de esa persona, que ya saben por el proceso angustioso que pasó esa persona y a pesar de de tener ese conocimiento de ese ser que está en esa tumba, se lo quieren invocar y se lo quieren llevar. Y ese espíritu cumple lo que yo he hablado sobre el ánima sola. Pero eso es lo que pasa, que la gente no entiende, la gente no comprende. Los espíritus tienen distintos estados de ánimo. Los espíritus tienen distintas actitudes y tienen distintas posiciones en el mundo astral. Así que
No es fácil invocar, fundamentar un espíritu que se clasifique como un ánima sola. Lo que le va a crear es más problemas que otra cosa. Mira, por otro lado, tengo que explicarte otra cosa, que esto sí, algunos espiriteros, paleros o personas que trabajan lo espiritual, utilizan a la anima sola o a estos espíritus en soledad, pero básicamente lo que hacen es invocan este espíritu y tratan de establecer una conexión con una persona viva a la cual quieren afectarla emocionalmente, y levantan ese espíritu y lo mueven para ni tan siquiera le dan instrucciones para hacerle daño a esa persona, simplemente ponen a ese espíritu, a esa anima sola o ese espíritu en soledad, que tenga una interacción energética con una persona viva a la cual ellos quieren afectar emocionalmente. Eso es el único uso que podrían hacer con un espíritu así. Porque como un espíritu que tiene una angustia, una desesperación, una intranquilidad, entonces tú lo pegas a un vivo, creas una conexión espiritual con, esa espíritu, esa anima sola, ese espíritu en soledad, establece una conexión con ese espíritu vivo, esa persona encarnada, y lo que tú vas a ver ahí, ¿qué vas a ver? Que este espíritu en soledad va a afectar energéticamente a esta persona viva. Y ustedes saben que usted puede ir a cualquier lugar en este plano material, y puede tener algún tipo de interacción con un ánima sola, con un espíritu en soledad, un espíritu en pena. Y usted muchas veces tiene interacción con ese espíritu y se siente triste, se siente como intranquilo. Y lo que pasa es que hay un espíritu al lado suyo que está imantado a su cuerpo energético que le está transmitiendo eso. Pero hay brujos y hay gente que trabaja magia negra que levanta este tipo de espíritu para lanzárselo a personas para crearle una inestabilidad emocional. ¿Entiendes? Pero no, este espíritu que él levantó, él no le dio instrucciones para que hiciera eso. Simplemente lo cogió y trató de establecer una conexión energética con la persona a quien quieren afectar. O sea que ni tan siquiera ese espíritu estaba de acuerdo de hacer eso. Simplemente ese espíritu, primero un espíritu que nosotros le llamamos ánima sola, está centrado en sí mismo. El mundo que está fuera de él no le interesa. Él le interesa el mundo interior de él, donde él está sufriendo una angustia, una tristeza, una agonía, una desesperación. Eso es lo que le interesa a él. Él está viviendo su propio sufrimiento. A él no le importa lo que esté pasando es fuera de él. Pero energéticamente, si un espíritu con ese tipo de situación se pega a un vivo, puede producir problemas, problemas anímicos a la persona viva.
Entonces usted ve personas que están conscientes de esto, pues van al cementerio. Mira, este señor falleció y era una persona que tenía un disturbio emocional de depresión o de tristeza o de angustia. Entonces yo levanto ese espíritu sin mucha negociación y sin nada, lo muevo su energía hacia, hacia una persona encarnada, viva. Y así es que yo puedo afectar a la persona. Pero de que se levantó ese espíritu por pacto y que le digo, mira, vas a hacer esto, lo otro, no, ese tipo de espíritu no juega de esa forma. Ese espíritu no puede entrar en una negociación como otros espíritus, porque él está centrado en su problema, en su situación. Y entonces para que ese espíritu se pueda utilizar para otros propósitos, tú tienes que sacarlo de ese estado de ánimo donde él está, que está en una profunda tristeza. Que muchos saben esos paleros y esas yayis. Cuando tú mueves un espíritu en pena, en tristeza, en agonía, y se lo lanzas a una persona encarnada viva, eso se llama, en la terminología espírita, se llama inducción espiritual. Cuando hay inducción espiritual, ese espíritu no está, o sea, ese espíritu está pegado a la persona, pero no hay ninguna razón, ningún propósito. Aquí fue porque vino el brujo, lo cogió, lo levantó y te lo tiró. Para que te afectara anímicamente, crearte un disturbio emocional. A consecuencia de un espíritu desarmonizado. Esa palabra ustedes siempre tenganla presente. Un espíritu desarmonizado implica baja vibración. Por lo tanto, es un espíritu que si uno afina con ese espíritu, uno está en depresión y en tristeza, y ese espíritu está también en tristeza, afina. O como decía Caldés, por afinidad se acercan. Esa es la realidad de esto. Entonces, hay que ayudar a esos espíritus. Para poderlos ayudar, uno tiene que entrar en un diálogo, en una situación de entendimiento, que él pueda evaluar su posición para que él pueda salir de donde él está. Y eso no es fácil. Ningún tatanquisimalongo de los que yo he visto en YouTube te ha hablado de esto. De que para convencer un espíritu tú tienes que entrar en una comunicación con ese espíritu para que ese espíritu pueda evaluar su posición y pueda salir de donde él está. Pero usted no ve eso en los videos de los tatanquisimalongos de las redes. Usted lo que ve es otras cosas. El mundo espiritual no se basa, y lo he dicho en muchos videos, no se basa en Endundu y en Doki. El que te hable de eso no sabe lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual hay muchos lugares. Hay niveles vibratorios. Y hay espíritus que no pueden pasar a un nivel vibratorio si no hacen unos trabajos espirituales para poder elevarse como espíritu. Esa es la verdad. Eso lo han enseñado los espiritistas caldesianos por muchos años. El espíritu tiene que hacer una depuración, desapegarse del mundo material
desapegarse de su historia pasada, desapegarse de sus traumas, despegarse de aquella historia que no lo deja moverse hacia un nuevo porvenir. Que eso es lo que le pasa a un ánima sola y lo que le pasa a muchos espíritus que están interactuando en el intermundo, entre el mundo material y el mundo espiritual. El Tata Inquisimaloco que te diga que puede coger un ánima sola y fundamentarlo en una prenda, ese tipo no sabe nada de nada. No conoce el mundo espiritual. Cuando usted coja una oracióncita del ánima sola, primero vea el video que en estos momentos estoy grabando para ustedes. Y para que ustedes tengan claro que no cuenta, no camina. Un espíritu en esa condición es un espíritu que necesita ayuda. Usted no lo puede manipular para que usted le dé, para hacer que él haga lo que usted diga. Él no va a entrar en eso. Él está centrado en él, en su angustia, en su tristeza. Él piensa en su situación. Él no piensa en lo que usted le va a hablar. Entonces, para poder utilizar mover ese espíritu de ánima sola, un espíritu funcional, un espíritu que te pueda ayudar a trabajar desde el punto de vista espiritual, tú tienes que sacarlo de ese rincón donde él está. Y eso no es nada de fácil. Y si esa ánima sola fue una persona en el plano material que se quitó la vida, o sea, un espíritu de una persona suicida, el caso es mucho más complejo todavía, porque para sacar a esa persona, esta es una persona que se quitó la vida porque perdió la esperanza de la vida, perdió la esperanza de todo. No son estados anímicos que no todo el mundo puede trabajar. Por eso es que hay muchos psicólogos no pueden trabajar con ciertos clientes que están en este tipo de situación. Hay psicólogos de psicólogos o consejeros. No todo consejero puede trabajar con personas que están en una profunda depresión. Y tú verás algunos psicólogos que dicen, no, yo no puedo trabajar con esto, yo se lo envío a un psiquiatra. No todos pueden trabajar con personas que están sumergidas en una profunda depresión o están en una profunda intranquilidad. O sea, hay gente que tiene, por su calidad humana, pueden ayudar a estas personas. Y a veces no, uno cree que es por el conocimiento que tienen en psicología. No, 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 no. Muchas veces la empatía que tú tienes con esa persona, que entras a establecer una relación de confianza con la persona y la persona se abre para que te pueda decir lo que está pasando y tú la puedas sacar de ese atolladero. No todos los psicólogos tienen esa virtud. Hay clientes en la salud mental o en la conducta humana que no lidian con ciertos profesionales por distintas razones, que no voy a entrar ahora. Pero cuando hay una persona que está centrada en sí mismo, viviendo un proceso de tristeza, de angustia y más que nada de desesperanza,
perdió la esperanza. No es tan fácil sacar a una persona de ahí a cambiar sus circunstancias. Hay que entrar en un diálogo profundo. Un diálogo, como decía un padre, de alma a alma. ¿Entiendes? Entonces, vuelvo y digo, usted no puede buscar un espíritu, un ánima sola y fundamentarlo en una prenda o en una enganga, porque no le va a caminar. Ese espíritu está sentado, ese espíritu no, usted le puede dar 20 instrucciones y no va a hacer nada. Él está trancado. Y los tatas en Kisi malongos que he visto por ahí, las yayas en Kisi, no tienen esas habilidades de sacar un espíritu que los catalogamos animasolas, sacarlo de esa postura, a moverlos a hacer cosas. Yo no he visto eso, ni en video, ni el único que ha hablado aquí de eso es este servidor. Y en ánima sola son millones de espíritus. No es uno. Son millones de espíritus que están en ese mismo estado anímico. Y el Tata en Kisi y la Yaya en Kisi o el espiritero que te diga que los puede levantar y puede hacer lo que le dé la gana con ellos, eso no es así. Y si los mueve, como le digo, si los mueve, no es por voluntad de ellos, sino que el tato, el brujo, el hechicero, lo que coge esa energía para lanzársela a una persona para crearle una inestabilidad emocional. Pero no es porque ese espíritu esté de acuerdo a lo que está haciendo el brujo. No crea eso. Usted levantó una energía desarmonizada, de donde estaba, la removiste y la lanzaste a una persona encarnada. Porque le estoy diciendo que el palo, monte o mayombe, como usted le quiera llamar, son prácticas energéticas. Todo lo que haces en el palo se trabaja con energía. El que diga que no, pues mira, vive en Disneylandia o en Mermelandia. En uno de esos dos vive. Pero esa es la realidad. Mi opinión personal, un suscriptor se comunicó conmigo y que estaba trabajando con el ánima sola. Le dije, tú no sabes, tú no. Y él estaba experimentando el mundo espiritual, invocando entidades, pero, o sea, usted no puede estar invocando entidades si usted no tiene un background, no tiene una formación, no tiene a alguien que haya tenido experiencia trabajando en el mundo espiritual que le diga, mira, esto es lo que hay en el mundo espiritual. Y si tú te pones a trabajar con esto, hay tales consecuencias. Pues no, él vio una información del ánima sola, empezó a establecer una comunicación, a hacer invocaciones al ánima sola sin saber qué rayos es el ánima sola. Un espíritu que lo puedo mover para que me ayude en lo económico, ni te va a ayudar en lo económico, ni te va a ayudar en la justicia, ni te va a ayudar en nada. Es un espíritu que está ahí sentado, estancado, centrado en sí mismo y sufriendo las cosas que en su vida material no pudo resolver. Y porque vuelvo y lo digo, cuando usted fallece, la muerte no es una liberación. Cuando usted se muere en el plano material, eso no es borrón y cuenta nueva.
usted cambia a un estado de existencia espiritual. Y si usted tenía una problemática de adicción a drogas o de alcohol o de la que sea, usted se la lleva para el plano espiritual. Y un espíritu en pena, en soledad, él está en esa situación porque hay un conflicto no resuelto. Y usted, para poder sacar ese espíritu de eso, tiene que entrar en un diálogo. Y la mayoría de los tatas inquisimalongos no saben hacer eso. Lo que saben hacer mazango, matar pollo, ese tipo de cosas. Pero esos espíritus, tú tienes que entrar a través de un medium de causa, como en una reunión espiritual, invocarlo y entrar en una conversación, en un estado de entendimiento para sacar ese espíritu de ese atolladero existencial que él está. Y para culminar voy a hablar unas cosas, ya este video pues ya quise expresar todos los elementos de lo que es el ánima sola, pero quiero dejar claro las cosas. Número 1. Este servidor, cuando habla de cosas que hacen mal los tatas en Kisimalongo y las yayas en Kisi o yayis, porque hay un tata que se ofende si yo digo yaya en Kisi. Yo hablo de forma general. No, si hay tatas que hacen las cosas que yo critico, cada cual tiene que responder por sus acciones. Si el tata tal limpia a las personas en el cementerio, pues es que él asuma las consecuencias de hacer esa práctica de limpiar una persona en Campofinda. O si, como conozco en Sudamérica, tatas en Kisimalongo que duermen en las tumbas, eso es problema de él. Pero yo soy un férreo crítico de tatas que su práctica del palo está solamente en el Campofinda, en el cementerio. Porque la religión no nació en el cementerio, la religión nació en el monte. Y si usted va a limpiar a una persona es en el monte. ¿Okay? Ese es mi punto de vista. Cada cual hace lo que quiera. Pero yo no estoy hablando de un tata particular, de una yaya particular. Yo estoy hablando de forma general. Hay tatas que hacen las cosas bien, que las hacen por el libro, como dicen aquí en Puerto Rico. Pero quiero dejar esto claro que yo no estoy hablando de ningún tata. El tata que se pique, como dicen en el barrio mío, es porque allí come. Porque yo no estoy mencionando, no. Yo he mencionado, como dice un personaje aquí en Puerto Rico, la Comay dice, ¿he dicho nombre yo? Yo no he dicho nombre. Un suscriptor me preguntó, Tata, ¿qué usted opina de los sacrificios de animales? Un sacrificio de un animal es una imprudencia. Una imprudencia. Porque si tú utilizas, sacrificas un gallo y supuestamente para retirar un espíritu oscuro, la experiencia mía es que tú le estás dando energía a ese espíritu oscuro. La sangre, la menga de los animales es como tú le estás dando una bebida energizante al muerto. Y ese muerto no se va a querer mover de ahí. Porque esa metodología no funciona.
Yo me acuerdo un tata que vino, hizo un sacrificio de animales. Como cogió, quiso limpiar a una persona, mató un pollo encima de la persona para quitarle supuestamente un espíritu oscuro. Y había una medida allí y le dice, mira, ese te cogieron de bobo, papá, mira, el muerto ese que tú supuestamente querías sacar, con ese pollito querías sacar ese muerto oscuro de esa persona, mira, el muerto se está riendo ahí. Y me dijo que es altera medí con el gallo que sacrificaste. Que muchos saben estos tatas. O sea, cuando este servidor ha removido espíritus oscuros, para eso en una enganga hay una comisión de espíritus. Y los espíritus me dejan a ver a mí cuando cogen al muerto ese oscuro y tú ves 2 y 3 espíritus que lo mueven. Porque usted le dé un gallito, usted coja un pollo y le quiere quitar la energía a esa, quitar ese muerto oscuro a esa persona. Más que quitar ese muerto oscuro, usted está dándole energía a ese muerto. Y ya eso yo lo he visto. Y ellos tienen la teoría, porque eso lo aprendieron, son malas costumbres de la regla 8. Porque si en la santería se hace eso, yo respeto lo que se haga en la santería. Eso de los sacrificios de animales fue cuando en Cuba se mezcló la 8 con el palo, ahí se fastidió todo. Y entonces, a través del gallito, él, voy a retirarte el muerto oscuro, te voy a pasar el pollo, cogió el pollo por las 2 patas, se lo pasó por el cuerpo, lo mató, le dio la sangre a la prenda, y había una mediunidad allí y le dice, mira, papá, el muerto está allí riéndose, porque tú le echaste la sangre a la prenda, pero él es el que se la consumió, no se la consumió la prenda. ¿Y por qué pasó? La prenda estaba descabezada. Esa prenda no tenía cabeza. No tenía un infumbi de fundamento. Y aquí alimentó. ¿Qué pasó? La persona que le estaba moviendo ese muerto oscuro le dijo, tú mataste el pollo y yo sigo sintiendo al muerto aquí. Esa teoría de que si yo le paso el pollo a la persona y le retiro el muerto oscuro, eso, la realidad es que tú, sí, matas el pollo, da la sangre, pero ya esa sangre, recuérdese, usted ve la visión, ve cuando se derrama la sangre encima de la prenda. Pero este tipo de muertos ya removió la energía de ahí, de esa sangre. Porque usted es de lo que tiene una visión física como si fuera un ser humano. Los muertos, los muertos con su... Ya cuando usted pasa el pollo encima de la persona, ya el muerto está saboreándose la sangre del pollo. No sea ignorante. Esa es la verdad. Eso es desde el punto de vista energético. Y que me lo demuestre, eso es así. Usted le da un suso, un pollo, lo que usted quiera. O utiliza un pollo para retirarle un muerto oscuro a una persona. Usted lo que va a hacer es darle más fuerza a ese muerto que esté encima de la persona. Eso está probado. Y yo lo he visto. Y aquí yo he atendido gente que le han hecho eso mismo que ustedes hacen. Y han tenido que ser atendidos nuevamente porque el muerto oscuro sigue ahí, riéndose y con más fuerza porque tú le diste menga. A esos muertos les encanta la sangre, les encanta la menga para ellos quedarse ahí. Tú le diste
una bebida energizante. Cada vez que tú le das un pollo, 2 patas, 4 patas, a una entidad de esas, supuestamente para, porque con el pollo y que se, sí, porque el concepto es que como en la santería, cuando tú le das un pollo al eguá, pues el eguá coge el problema que tú tienes y el pollo, a través del espíritu del pollo, lo lleva al eguá, o al oricha que sea. Ese es un concepto allá en la ocha, acá no es. Las cosas no trabajan de esa forma. El espíritu que se le da sangre de animal, 2 patas, 4 patas, tú estás creando un monstruo. Y si es un espíritu maléfico, porque eso es otra cosa. Usted le llama endoque a todo. No todo es endoque. Hay espíritus maléficos, espíritus del bajo umbral, que le encanta. Si usted hace pacto con espíritus maléficos, a ellos les encanta el sacrificio de animales. Eso de chavo, que chavo por chavo, eso son mentiras. Todas las entidades del bajo astral le encanta la sangre de animales. Y así es que se paga. O si no, el espíritu, que la persona haga un pacto de ofrendar su espíritu, que eso es otra cosa. Usted no puede hablar con una entidad maléfica y decirle, mira, le doy el alma de un amigo mío. Eso no es así, papá. Para que un alma se vaya con una entidad de ese nivel, tiene que haber un pacto de esa persona con esa entidad. Eso es porque a ti te dé la gana que, no voy a darle el alma de esta persona. Y entonces esas historias de los jugan que te hacen, eso es mentira. Hay pacto con entidades maléficas. Pero si hay un pacto o hay un sacrificio de tu vida o de tu espíritu, es la persona que hace el pacto. Tú no puedes buscar a Juan del pueblo, a Noel. Yo te voy a ofrendar al rey de la oscuridad, le voy a ofrendar un espíritu de una persona que no ha hecho absolutamente ningún pacto. Eso no funciona así. Así que hasta aquí termina este video. Espero que haya sido de su agrado. Y vuelvo y lo digo. El que se pica es porque ají come. Aquí yo no estoy hablando de nadie. Yo veo los videos de muchos canales en TikTok, en YouTube, en todas las redes. Y veo lo que hacen los distintos tatas. Hay tatas que hacen cosas que yo los aplaudo. Hay tatas que hacen cosas que están fuera de lugar. Pero yo no voy a ponerme en guerra chiquita a pelear, a mencionar nombres. Yo no menciono nombres, yo estoy hablando de forma general. ¿Entiendes? Para evitar problemas. ¿Sabes? Si usted es un tata que le gusta, tiene un chalet en el Campo Finda y duerme allí o hace algún tipo de ritual en el cementerio, pues santo y bueno, siga haciéndolo. Yo lo critico. Mi posición es que no se debe trabajar en Campo Finda. Primero por ser un lugar altamente de contaminación espiritual. Y si se van a hacer limpiezas espirituales, deben ser en el monte. En el mar, el río, eso es pago. Lo demás es cuento de camino. Salam aleikum, aleikum salam.